¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de AM. Por supuesto, ya después de las fiestas y ahí nomás a la vuelta de lo que va a ser un nuevo año. Nosotros con una edición especial. ¿Cómo te va, Enrique? Buenas noches. Hola, Santi. Buenas noches. Mi saludo a toda la teleaudiencia. Bueno, una edición pero ultra especial la que tenemos hoy de AM. Una edición especial podríamos decir porque si hay una persona que ha en algún momento hablado a grandes rasgos de una situación particular que le tocó vivir y debido a la trascendencia de su personaje generó un impacto importante, es Carlos Martini. Carlos Martini en algún momento abrió la puerta de una historia personal que le tocó vivir con un cuadro que es muy común en Paraguay y como ustedes van a ver en el informe que les vamos a presentar, es una situación mucho más común de lo que uno imagina, la depresión. Totalmente. Y hace unos días, hace una semana, teníamos un caso que nos impactó a todos de una mamá que decidió matarse a ella y matar a sus dos hijos chicos. Y después se descubrió que había sido ella, ya había consultado por un problema relacionado a la depresión y con intención de sacarse la vida. Y empezamos a hablar sobre el tema de la depresión, ¿verdad? Y algo que decían algunos expertos, esto es un tema del cual hay que hablar. Y hay que hablar en televisión, hay que hablar en los barrios, en las parroquias, porque resulta que en el interior del país hay todavía localidades donde se considera como una humillación ir al psicólogo, exacto, es humillante ir al psiquiatra, es de gente loca ir al psiquiatra. Bueno, esos son mitos que tenemos que ir rompiendo. Depende la vida de una persona y de otras personas más el que alguien reciba un tratamiento psiquiátrico o psicológico cuando lo necesita. Así como hacemos ejercicio, trotamos, caminamos, bueno, así también uno tiene que tener salud mental y absolutamente no tiene que ser algo vergonzoso. Probablemente Martini es un personaje que además de informar hace tanto tiempo, además de haber descubierto un personaje que nos hace reír y mucho por la rapidez que tiene mentalmente a través del Twitter, a través de las redes sociales, es una persona que hoy nos invita a reflexionar. Y nos invita a reflexionar porque en esta charla con nuestro compañero Ricardo Alderete se sincera de un modo que hasta a nosotros nos sorprende. Respecto a eso que vos decías, Enrique, puede sonar crudo por cómo él lo relata, porque da detalles que de verdad son escalofriantes, pero es absolutamente transparente con la historia que le tocó vivir y no está contando lo que alguien le contó, está contando lo que a él le pasó y lo que a él le llevó ya prácticamente a una situación extrema. Situación extrema de la que él dice no puede uno decir que se curó. Sí. Es el término que él dice cuando dice no es una cuestión de haber superado, sino haber pasado ese momento en particular, porque la salud mental es así de frágil. Nos lleva a momentos extremos, a situaciones extremas, pero que si no existe el rigor suficiente para todo el tratamiento que debe llevarse adelante, termina pendiendo un hilo de una manera muy, pero muy compleja. Exacto. Y la reflexión que hace él es muy interesante porque es una persona que tiene cercanía con la gente, o sea, un hombre al que la gente le escucha. Él mismo se caracteriza como una persona solitaria, una persona cerrada, pero sin embargo es famoso en todo el país. Exacto. O sea, él tiene esa dualidad. Él todo el tiempo habla en la tele y nos dice en la entrevista, es la primera vez que ve para la televisión en mucho tiempo. No, sí, todo el día está en la tele, o sea, está en televisión, es famoso, pero al mismo tiempo cerrado, solitario, ¿verdad? Y además, ese periodo, esa crisis que él describe en esta entrevista, es algo que en su carácter de persona pública todos fuimos testigos. Nosotros muy de cerca, porque éramos compañeros de él en ese momento, y veíamos cómo él se encontraba, sabíamos que estaba así, de repente iba al noticiero, de repente no iba, él cuenta que pedía permisos, ¿verdad?, en ese momento, y nosotros somos testigos, y la gente también es testigo del momento en que él vivió, y ahora todos somos testigos del momento que él vive ahora, siendo una persona totalmente diferente. Pero con el cuidado que requiere el estar en medio de un tratamiento y con una confesión tan fuerte como esta, ¿verdad? La situación de la depresión en Paraguay es una situación que probablemente muy poca importancia le estamos dando, pero que está llevando a muchísima gente a cuadros verdaderamente críticos. Cuando hacemos foco en informaciones ligadas, por ejemplo, al dengue y la epidemia que es el dengue en nuestro país, probablemente la visibilidad que tienen medios de comunicación termina siendo desproporcional a la visibilidad que debería tener la salud mental o deberían tener las situaciones mentales por situaciones como la depresión, que tienen número de afectados enormes en nuestro país,
pero que no tiene todo el debate que, por ejemplo, genera el dengue. Así mismo, tal cual. Y es un momento oportuno para empezar a hacerlo. Celebramos que Martini haya accedido a esta entrevista que la gestionó el propio Ricardo, ¿verdad? Entonces, aprovechar un poco este testimonio que él nos da como una cuestión de aprendizaje, como una generación de conciencia, además, prestar atención a su historia de vida. Estoy seguro que muchos de los que están viendo, muchos de nosotros podemos sentirnos identificados con esa historia que él tiene, con pedazos de esa historia, con la forma que él pensaba, con la forma en que él se contenía, con sus conductas, con sus actitudes, con esa narrativa de su propia vida que él hace. Y bueno, a partir de ese momento tomar también las mismas decisiones que él tomó en materia de cuidado de la salud mental. Y lo queremos proyectar en esta fecha que es tan importante, porque son épocas del año donde uno quizá termina embargado, sumergido en la melancolía, en reminiscencias, en sentimientos que tienen que ver con extrañar situaciones, personas, momentos vividos. Entonces probablemente sea un momento importante, si bien la entrevista la lográbamos hace un par de días, creemos que este es el momento exacto como para poder compartir. Por eso queremos emitir la primera parte de esta entrevista con Carlos Martini en esta charla mano a mano que tenía con nuestro compañero Ricardo Alderete. Carlos, en primer lugar te agradezco el que hayas aceptado a acceder a una entrevista televisiva. No recuerdo cuándo fue la última vez que conseguiste una entrevista televisiva. Probablemente vos tengas. Hace mucho tiempo, efectivamente, hace más de 10 años. Y esta es una decisión tomada por mí también ahora a fin del año 2019, volver a aceptar invitaciones televisivas. Todavía no en ningún set, que decirlo, esto es una entrevista en un café, en una cafetería. Pero tomé la decisión porque me di cuenta que también necesito de medios como la televisión, aunque esté en la televisión, para expresar algo que no puedo expresar siempre a través de las redes sociales. Un lugar en donde actualmente te sentís muy cómodo, que es acá en el lugar donde sueles tomar todos los días café. Tan cómodo que yo cumplo exactamente 20 años y 6 meses en este sitio. Yo llegué aquí en abril del año 1999, el siglo pasado, cuando se habilitaron los cines. Yo llegué más temprano y dije voy a tomar un café y me quedé por 20 años y 6 meses. ¿Nunca cambiaste de lugar? No, nunca. Siempre en el coffee shop, eso ha sido constante. Estaba así en el medio del patio, después se movió a un costado, ahora está en un extremo, pero la cafetería sigue siendo la misma. Yo soy una persona tremendamente, aunque la gente no lo crea, rutinaria y aburrida en ese aspecto. ¿Y el salir de la rutina qué implica para Carlos Martini? El romper con esa rutina. Desesperación y angustia. Trato de no hacerlo desde luego. Cada vez que siento que puedo, entre semana me es más difícil, pero cada vez que siento que puedo, vengo. Es como tener en cuenta que yo soy una persona muy solitaria. Y para las personas muy solitarias, el tener un ambiente de contención, tener un ambiente de compañía, aunque uno esté solo, es muy importante. Y lo que da este espacio es precisamente que una suerte de calidez personal. De comodidad sobre todo. Sin ninguna duda, porque conocen todas mis mañas. Te consulto esto en primer lugar porque recuerdo que hace meses nomás te escribía y te consultaba el poder acceder a una entrevista televisiva porque creíamos que el poder hablar con Carlos Martini hoy, conociendo incluso facetas que antes no conocíamos de Carlos Martini a través de las redes sociales, era para nosotros sumamente enriquecedor por distintos aspectos y sobre todo en un año en particular en el que, por ejemplo, se habló muchísimo de salud mental, de estados depresivos y Carlos Martini, que tiene una historia sustanciosa respecto a cómo venció y cómo vence todos los días la soledad, el estado de depresión que vos mismo incluso en algún momento lo llegaste a contar públicamente, ¿verdad? Efectivamente. Ahora me estoy acordando de algo. Probablemente la última entrevista en un set fue cuando hice un gran ridículo y es cantando karaoke en un programa en Telefuturo. Esto fue en octubre del año 2004. Ahora estamos hablando de 15 años atrás. Sí. Y a partir del mes de diciembre de este año tomé esta decisión. El que me invita ahora puedo aceptarla. Sin ninguna duda fueron años complicadísimos. Yo llegué a las redes sociales después de un colapso emocional. Yo entré en una fase depresiva intensa en noviembre del 2014 cuando mamá se enfermó de demencia senil. Yo soy el único hijo varón, el único soltero y el que ha vivido siempre con ella. Se me fue mi hoja de ruta, se me fue mi brújula, se me fue mi norte con la caída de mamá. Que en poco tiempo ya entró en un mundo totalmente encerrado en sí misma, sin reconocimiento ni de mí mismo. Eso me provocó un estado de colapso
y llegué a una onda de depresión entre los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, 2014, 2015. En el Día de los Enamorados del 14 de febrero, ahí yo tomé la decisión de suicidarme en aquel 2015, pero se me ocurrió llamarle a mi hermana Ana, desde aquí, donde estamos hablando vos y yo, le llamé porque yo de aquí prefiero no decir a dónde, iba a irme a un sitio para terminar con mi vida, y a llamarle a Ana eso se frenó, pero se frenó esa actitud, esa acción. La depresión continuó todo el 2015 y hasta octubre del 2016 que yo sentí que salía no de la depresión, de la fase más honda de la depresión. Por consiguiente, yo conocí lo que es la frontera entre el purgatorio y el infierno. Esa fue la experiencia que marcó mi vida en los últimos años y que mientras estamos hablando no está totalmente superada. Lo que yo creo que es que la tristeza y la depresión están ahora bajo control, que es muy distinta de estar superadas. Eso fue en el 2014, que vos habías tomado Noviembre esa decisión. No, eso fue en febrero, 14 de febrero del 2015, porque mamá se enfermó en noviembre de 2014. Y estando acá, vos haces esa llamada a tu hermana y crees que esa conversación que tuviste con Ana fue la que marcó un antes y un después en el pensamiento de Carlos Martini de tomar esa decisión de quitarse la vida. Y sí, porque en ese momento ya no me quedaba otro remedio que acudir urgentemente a una psicóloga primero y después a un psiquiatra. Es decir, eso hizo que pocas semanas después yo fuera junto a una psicóloga que literalmente me arrastró, pero hay que entenderlo en términos literales, me arrastró de esa frontera entre el purgatorio y el infierno, me sacó de allí, le estoy eternamente agradecido a ella, porque había jornadas, sesiones con ella en que yo no hablaba sino lloraba, ella tenía que encontrar caminos para ayudarme. Entonces, sin ninguna duda, ese proceso fue muy difícil. Insisto, no es que yo dejé atrás la depresión. Hoy la depresión está bajo control, que es algo totalmente diferente. Y qué importante es, Carlos, y esto que lo estoy escuchando en primera persona, o sea, hablando contigo, el poder hablar tan abiertamente de un estado depresivo, de una decisión de quitarse la vida como lo estabas haciendo vos, supongo también es haber pasado o haber superado un límite que antes estaba por detrás de esa línea. Por supuesto, cuando uno llega a esa decisión, efectivamente está en un extremo de la vida. Queda solamente una o dos opciones. O continuar con la decisión o echarse atrás. Pero echarse atrás significa que hay que tomar las riendas. Y eso fue lo que yo hice en el mes de marzo del año 2015, ayudado por mi hermana Ana, cuando tomo la decisión efectivamente de dar la vuelta completamente a lo que es mi propia vida y sobre todo la tristeza que no era parte compañera de mi vida hasta ese momento se convirtió en una segunda piel. Así como la soledad es una segunda piel en mi vida, la tristeza se convirtió en una segunda piel. Eso fue lo que ocurrió realmente, eso fue lo que hizo que en algún momento dado de mi vida yo sintiera que tenía o que saltar o hundirme. Ahora, cuando vos mencionás ese día en particular en el que estabas acá y habías tomado esa decisión mentalmente, ¿cuánto tiempo previo, cuánto tiempo antes a una persona le empiezan ya a surgir esos cuestionamientos y esas dudas que te llevan a tomar esa decisión? Por dar un ejemplo, una semana antes yo ya estaba pensando en tomar esa decisión, un mes antes yo ya estaba craneando en esa... ¿Cuánto tiempo antes ya empezó para vos ese proceso hasta el momento en que acá tomaste esa decisión mentalmente? Diciembre del 2014, mamá, en ese mes de diciembre del 2014 es cuando deja de reconocerme. Ahí comencé como... Ese fue el punto. Ese fue el punto de arranque, como ideas que se fueron acumulando. Fue un tiempo muy difícil además porque yo le debo mucho al Canal 13 y a Radio Caritas porque en esos 2 meses yo tuve un permiso especial. Yo no podía irme a trabajar. Es más, había días en que me costaba saltar de la cama y pisar el suelo. Por lo tanto, yo estaba totalmente desconectado de mi rutina. Al estar absolutamente alejado de la rutina, que se provoca mayor angustia, uno pierde sus parámetros habituales, pierde sus normas habituales de acción. Entonces, eso me fue llevando a un escenario donde finalmente lo que se provocó fue lo que estamos hablando, y llegar al 14 de febrero. Solo que yo creo que en el fondo yo no tomé la decisión real, porque si hubiera tomado la decisión real no le hubiera llamado a mi hermana Ana. Entonces yo le llamé queriendo alguna ayuda y eso fue lo que encontré. Y pocas semanas después encontré en esta psicóloga la tabla de salvación.
como que vos le llamaste esperando y deseando Claro. que ella te ataje. Yo creo que hay veces que los seres humanos hacemos eso. Estamos pidiendo alguna ayuda, deseando que alguien realmente desvíe la acción que vamos a tomar. Eso ocurre, yo creo que habitualmente en el ser humano, un ser humano muy, muy complejo y muy retorcido es esta especie. Entonces yo creo que esa fue la sensación real que yo tuve aquella noche. Y hablamos prácticamente 2 horas solo de literatura y cine, nada más. Eso te quería preguntar. ¿Qué fue lo que te dijo Ana en ese momento? ¿Qué parte de la conversación hizo un clic para que vos digas, bueno, me atajaste, lograste atajarme? Yo no recuerdo muy bien aquella conversación, obviamente que no la recuerdo casi. Sé que hablamos mucho de literatura y de cine, pero sí hay una frase, que ya, lo que son las cosas en la vida, hay una frase del escritor estadounidense Ernest Hemingway en su novela El viejo y el mar. Yo siempre la repetía, la puse varias veces entre mis frases finales en Canal 13, que dice, el hombre no nació para la derrota. Un hombre puede ser destruido, coma, no derrotado. Entonces, cosas de la vida también. Ernest Hemingway terminó suicidándose. Pero eso no importa. Lo importante es que él mismo, en aquella frase decía, perfecto, nos pueden golpear hasta hacernos caer y creernos que estamos en el suelo. El ser humano no está derrotado. Tiene una capacidad tremenda de recuperación. Y tocamos, yo me acuerdo que eso sí tocamos a Ernest Hemingway. Es que Hemingway tiene otra historia con mi familia porque a mi papá le gustaba mucho Hemingway. Yo leí desde muy temprano Hemingway. Leí su biografía. Su final terrible también, él tenía problemas psiquiátricos, ese sí, muy graves por cierto, su decisión de suicidarse, que él sí la cumplió con una escopeta en 1961, y esa novela que es para mí una de las mejores novelas del siglo XX, él fue premio Nobel de Literatura, de esa novela me acuerdo bien que hablamos mucho y eso creo que me hizo repensar seriamente. Esa conversación, de hecho, marcó un antes y un después en Carlos Martini, probablemente también en la relación que llevabas con Ana, o en realidad la relación no cambió tanto de esa parte, era de una relación profunda en la que uno podía contar con el otro sin ningún tipo de condicionamiento. Lo que pasa es que con mi hermana, con Ana y Fátima, aunque no nos veamos mucho, tenemos una vinculación que queda en el afecto. Lo que ocurre es que con la hermana menor siempre el hermano mayor tiene una relación especial. Ana es mi hermana menor. Entonces, coincidentemente, Ana también se llama mi hermana menor. bueno, ahí está. Saludos a Ana entonces también. Y bueno, además Ana es la que en el año 2006 me regaló una perrita. Nosotros habíamos tenido mascotas en la infancia. Mamá tuvo después otra mascota, le puso Malvinas en homenaje a Argentina porque la consiguió durante la Guerra de las Malvinas. Después dejamos de tener mascotas en casa con mamá hasta que Ana me regala una mascota que un día vino a quedarse a casa porque ella estaba con su familia en San Bernardino. La mascota era de ellas, una Yorkshire llamada Uma. Uma vino por unos días nomás a casa, pero se quedó en casa. Lastimosamente de un problema de corazón, ella muere al año siguiente, en el 2007, y ahí yo me acuerdo también de una frase del pintor Auguste Renoir. Este pintor tenía artritis en las manos. Imagínate vos lo difícil que es pintar con estos dolores. Él se liaba las manos para pintar y decía algo, el dolor pasa, la belleza queda. No la belleza física necesariamente, sino la belleza artística. Bueno, yo me acordé mucho de Ana por eso, porque Umi fue como el encanto de mi vida entre las dos. Después, cuando murió Umi, vino mi actual amigo caniche, Tommy, a quien le envío un saludo especial, aunque a él no le gusta la televisión, por supuesto, una persona inteligente. Y ese fue el conjunto de motivos que yo le llamara a Ana. Además, tuve muchas semanas en su casa, casi refugiado en esos meses terribles. Y entonces, a partir de ahí, yo recuerdo que le llamo a ella y ese fue el motivo final de la interrupción de esa decisión tomada. Ahora, a partir de ese momento en el que hablas con Ana, en el que se reencausa en cierta forma también la vida de Carlos Martini, ¿qué implicó haber cambiado, haberse decidido en no tomar esa decisión que si hubiese sido, hubiera sido fatal? Y lo que es hoy Carlos Martini. Seguramente hay gente que te escribe o que te llama por ahí tratando de entender un poco mejor también acerca de lo que es la depresión, pidiéndote consejos. ¿Cómo cambió eso la vida de Carlos Martini finalmente? Drástica, la decisión fue drástica en el sentido de que, si bien es cierto, yo me quedé totalmente golpeado por la tristeza permanente, yo ya era melancólico, la melancolía se acentuó, hay menos espacio para la alegría, ese fue un cambio drástico. Lo que el cambio drástico hizo sobre todo, por lo menos, es que yo pudiera volver a realizar mis propias actividades profesionales que en ese momento estaban cortadas. La rutina. La rutina. Volver a la rutina fue el cambio drástico. Algo que puede parecer
tan sencillo de todos los días, pero cuando se rompe la columna vertebral de una persona, que para mí es mamá, al romperse esa columna vertebral uno se queda al aire. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que recuperar? Lo que uno hacía habitualmente antes. ¿Y cómo pude recuperar eso? Por supuesto que con un esfuerzo personal, pero hay algo que yo insisto siempre, porque a veces la gente dice, ¿para qué te vas al psicólogo o al psiquiatra? Hay que ir, hay que hablar, hay que creer, por supuesto, como en todas las profesiones. Existen buenos y malos, eso ya sabemos. Eso existe en toditas las profesiones del ser humano. Pero uno no es Superman, ni Batman. Entonces, ante esa situación, que uno tiene que recurrir a personas que le puedan tender una mano. ¿Y quiénes son las personas que tienen los instrumentos profesionales para hacerlo? ¿Y quiénes son ellos? ¿Psiquiatras o psicólogos? Me parece como hasta una especie de paradoja el que a partir de eso y a lo que conocemos hoy, Carlos Martini, en realidad, si bien vos decís, tu compañía es la soledad, hoy lo vemos a un Carlos Martini mucho más sociable que antes, y quizá también un punto de inflexión, un punto de partida fue esa decisión drástica que decidiste tomar, pero te atajaste y retrocediste, y hoy lo vemos a un Carlos Martini más sociable y que hasta acepta entrevistas para televisión. Claro, esa es una ilusión que surgió por las redes sociales. Te voy a explicar, cuando yo salí de la etapa más depresiva en octubre del año 2016, yo había entrado en las redes sociales, pero de manera muy fugaz, allá por el 2011, y yo era un adversario radical, convicto, confeso e intransigente de las redes sociales. Pura superficialidad y cháchara vacía. Esa era mi opinión. Cuando superé la fase más fuerte de la depresión, pensé, ¿y si yo no busco entrar, pero para contactar con 40 a 50 personas? La idea es que con 40 a 50 personas que entendieran un lenguaje afectivo existencial y con cierto humor melancólico, yo pudiera comunicarme. Yo me equivoqué, yo tendría que haber creado un grupo de WhatsApp. Y entré a las redes sociales con la creencia de que lo que yo planteaba llegaría a ese grupo acotado de 40 a 50 personas con las cuales yo me vería quizás un poco más, pero no más, porque ¿por qué entré entonces? Para conversar, o sea, para salirme de tanto aislamiento y conversar. Como no puedo conversar todo el día con todos, las redes sociales digan, bueno, esta es mi ayuda, pero para un grupo limitado de personas, absolutamente limitado, y para conversar sobre temas afectivos existenciales. Muy importante esto, con cierto humor melancólico, pero nada de información. Yo no tuiteo de cuestiones políticas, sociales, económicas. No es que no me interesa mucho, por eso lo hago en los medios tradicionales. Yo entré a las redes por otro motivo totalmente diferente, para comunicarme desde el corazón, no para hacer un comentario en torno a los errores que comete Mario Abdo Benítez en una jornada sabatina, por ejemplo. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que esos 30 a 40 que inicialmente entraron los que yo creía que iban a entrar luego. Pensaste que se iba a quedar ahí. Se iba a quedar ahí. Y eso explotó en un momento dado. Y esa es la ilusión que yo creo que yo cambié en ese sentido. Yo sigo siendo tan solitario como antes, solo que las redes, como es un mundo virtual, entonces, ¿qué es lo que hace? Multiplica la persona de uno. Y entonces, al multiplicar la persona de uno, se da la impresión que uno es muy sociable y comunicable. Pero yo cuando escribo para las redes sociales sigo pensando siempre en aquellas 30, 40 personas que yo creía que me iban a seguir para tener una conversación personal, reitero, afectiva, existencial, con humor melancólico y nada de noticias, nada de información, nada del último momento y sobre todo nada de bilis, ni enojos, ni crispaciones, absolutamente. Para eso están los otros medios. No, esta es una decisión personal, yo respeto a los que están en la otra línea, pero la mía fue esa. Para mí sorpresa, por lo visto, que había gente que le interesaba también ese tipo de lenguaje en las redes sociales. De interacciones. Rarísimo, porque yo toco mucho de literatura, de cine. Yo toco temas que a veces son muy tristes, son de tipo filosófico, son de tipo, haga eso, de los afectos, soledad, desamor, sentido de la vida, Dios, la no creencia en Dios. Temas de ese tipo yo trato. Yo no esperaba que eso tuviera ese público que tiene. Y menos, para mí la sorpresa es menos público adolescente y juvenil. La conclusión que yo tengo, hay que hacer un estudio sobre eso, no es una hipótesis que yo tengo nomás. Yo creo que hay una gran necesidad de comunicación humana, de fondo en nuestro país. Y hay demasiada incomunicación. No hay, o sea, hay gran hiperconectividad, pero al mismo tiempo que hay gran hiperconectividad, hay una gran incomunicación existencial. O si no, no se explica
que este tipo de posteos, este tipo de publicaciones tengan de repente la repercusión que tienen. ¿Te llegaste a imaginar que de repente ese tipo de posteos, ese tipo de pensamientos existencialistas o de repente melancólicos tal vez, generara una reacción adversa, la crítica, el que se malinterprete algo que vos dijiste, el que hasta traten de desubicado algo que pudiste haber dicho que jamás estuvo en esa línea o jamás pensaste que iba a estar dentro de esa línea? Y justamente por ese temor yo pensé, los que me van a seguir, los otros ya no iban a entrar, mi idea cuál era, que al ver el tipo de publicación, ya la gran mayoría ahí no entro. Descarte. Descarte, por descarte. Yo estaba seguro, ahora ya no, de que 30 a 40 personas, con máximo 50, sí podíamos compartir. Te digo, yo tendría que haber creado un grupo de WhatsApp y me metí en redes sociales. Entonces yo pensé, bueno, el resto no se va a meter porque aquí no hay lo que veo que interesa mucho a la gente. Es decir, si yo veo, acá hay de repente indignación contra el político tal. Y digo, y sí, pero eso no es lo mío en redes sociales. No, ese político en redes sociales a mí no me hace ni fu ni fa. En redes sociales quiero hablar. Lo que yo necesito es otro tipo de comunicación en redes sociales. O sea, yo salía de un desastre psicológico con ayuda de una psicóloga y yo lo que quise es tener la extensión de mis sesiones con la psicóloga con 40 a 50 personas. Y me salió lo que me salió. O sea, salió gente, eso es mucho. Y te digo, lo que más me sorprende no es gente mayor. Lo que más me sorprende es por qué se sumó gente adolescente y gente joven. Eso sí, no me he puesto a estudiar, soy sociólogo, eso habría que estudiarlo en una universidad, en alguna carrera de ciencias sociales, porque eso es muy poco explicable. Por ejemplo, el que llegue con este tipo de reflexiones que yo hago, teñidas a menudo, aunque de manera sutil, pero a menudo teñidas de una dosis muy importante de melancolía y ni qué decir de existencialismo, porque es la corriente filosófica con la cual yo me siento más a gusto. ¿Sentís que las redes sociales tienen una exposición diferente a lo que te expone la televisión, a lo que te expone la radio? ¿Hay una exposición diferente, un alcance diferente en las redes sociales en cuanto a exposición? Sí, y ahí está justamente mi modo, el engaño de las redes sociales. Da la impresión que estamos muy cerca de la otra persona. En realidad son comunicaciones virtuales. A la hora de la verdad, si yo estoy mal en diciembre, hago así como hacía antes, discar un teléfono. Ya los chicos hacen de otra manera, por supuesto. Le llamo a mi psiquiatra o a mi psicóloga. Cara a cara, face to face. Las redes sociales tienen, por lo tanto, otro tipo de comunicación. Lo que ocurre, por eso es por eso es mi hipótesis, quiero decir, de que algo está pasando en Paraguay con la comunicación interpersonal. Alguien como yo no tendría que tener más de 40 o 50 seguidores por el tipo de cosas que yo planteo, por ejemplo, que son cuestiones totalmente, salvo hacer el espectáculo triste, lamentable y patético de bailar la Macarena. Eso sí yo entiendo que llega a mucha gente. Que sea viralizable. Claro, que sea viralizable porque es el ridículo, claro, la tontería total, yo no sé bailar. Entonces, obviamente que ahí sí uno entiende, bueno, para este tipo es un payaso, veamos al payaso, nos alegra el día. Pero dejando de lado ese espectáculo del cual prefiero un manto suave de silencio, meterlo por el resto de mis días, el resto son posteos, te digo, que no son precisamente de indignación, ni de alegría tremenda, ni de decir concretamente qué rica está esta milanesa en tal parte, vengan pues aquí están los mejores helados. No encajo esto, no encaja eso conmigo. Ahora, ¿y crees que eso en cierto sentido tiene alguna relación con algún tipo de necesidad socioafectiva, quizás de los lectores, quizás de la gente que ingresa a estas redes sociales, o responde a otro tipo de cuestionamientos, qué sé yo, problemáticas en su día a día, en su familia? ¿A qué responde esta necesidad afectiva o esta falta de comunicación o el no poder comunicarse bien? A los dos factores que decís. Hay una situación de subdesarrollo en inteligencia emocional en Paraguay. Nuestro manejo de las emociones es complicado y nuestra comunicación con los demás es complicada. Nos cuesta hablar desde corazón a corazón. Ese es un tema clave. Y luego está el día a día. Lo que yo creo que la gente necesita, creo hipótesis, es que se le hable también de cuestiones que están más allá de las caretas que nos colocamos todos los días y los disfraces para seguir existiendo. De los personajes que creamos. De los personajes que creamos. Leí hace poco que un periodista argentino muy conocido en Paraguay, porque es de TN, Mario Masasechi, decía lo siguiente: yo no soy periodista todas las horas del día. Hay días en que soy otro Mario.
y decía otros Marios. El personaje es el que está frente a cámaras, el que está en un micrófono de radio, el que escribe una columna en el suplemento cultural de ABC o conduce un programa de libros en ABC. Bueno, ese es un mundo del personaje. Pero ¿qué hay detrás del personaje? Está la persona, recordando aquella gran película de Ingmar Bergman, justamente Personas, sobre el desdoblamiento de la personalidad. Pues bien, esa persona, lo que yo descubrí es que podía exponerse más en redes sociales. Qué cosa curiosa, ¿verdad? Pero se explica porque un error mío, vuelvo a insistir. Mi error era perfecto. Acá me meto para 40 o 50 personas. Ahí va a estar mi psicólogo, va a estar mi psiquiatra, va a estar mi hermana, va a estar aquel tipo que yo sé que tiene de la vida la misma sensación de desencanto que yo, va a estar el tipo desilusionado, la mujer divorciada que cree que el mundo se acabó. Va a estar gente que va a entender esta suerte de comunicación existencial. Eso fue lo que reventó. Conclusión, pero te digo, como hipótesis, acá hace falta más comunicación afectiva en Paraguay, enseñarnos a comunicarnos desde los afectos, desde las emociones, porque estamos totalmente, yo creo que encorsetados en seres de hojalata que chocan permanentemente, pero que no se comunican. Y me parece interesante cuando mencionas la inteligencia emocional, el cómo también nos cuesta mucho el manejar nuestra propia inteligencia emocional y el cómo nos cuesta leer, escuchar o relacionarnos con personas que puedan hablar directamente desde el corazón, porque de repente, como es tan sincera la comunicación de corazón a corazón, a veces se malinterpreta, a veces tiene esas cuestiones que vos decís cuando entraste a Twitter, pensabas que era para 50, 40 personas. Así mismo. Y se potenció a cuántas miles de personas, sí. ¿Verdad? Es importante el poder manejar la inteligencia emocional, el poder entender la inteligencia emocional. O si no nos entendemos los seres humanos. Es esencial, porque nosotros tenemos una parte interna muy profunda. Ya lo decía Pascal, hay razones del corazón que la razón no entiende. Eso lo dijo Pascal muchos siglos atrás. Siguió creyendo que es lo mismo. Lo decía Kierkegaard, uno de los precursores del existencialismo. A mí no me preocupan las grandes estructuras filosóficas. Me importa lo que le pasa a la persona en cuestión de carne y hueso. Soy yo el que se va a morir. No es la humanidad la que se va a morir. Esa sensación de angustia ante la muerte solamente la tiene el animal humano. Nosotros somos los únicos que sabemos que nos vamos a morir. Ahí viene todo tipo de cuestionamiento, desde Dios hasta su inexistencia. Ese tipo de diálogo no está de moda. Evidente, porque estamos acelerados, hiperconectados, hastiados, apurados, unos corriendo detrás del dinero, otros ya con el dinero corriendo de sus vidas. Es decir, estamos en un mundo roto en el gran sentido de la palabra, hecho de remiendos, yo te diría. Y por supuesto, qué inteligencia emocional va a haber ahí. Y en Paraguay ni qué decir, porque en Paraguay lo que las dictaduras nos enseñaron, que fueron largas las dictaduras, nosotros estamos inventando una democracia al futuro. Esta es apenas una democracia electoral de pésima calidad la que tenemos ahora. Estamos inventando, no tuvimos tradición democrática. Entonces lo que las dictaduras nos enseñaron, ¿qué es? A callarse a nosotros mismos, a mentir por sobre todas las cosas, a mostrar caretas por sobre todo y a desconfiar siempre de abrirnos a los demás. El resultado, este país hecho de personas que necesitan urgentemente tratamiento psicológico. Y esto que también tiene como resultado el que hayamos creado barreras que nos impidan sobreponernos a esa inteligencia emocional, a esa comunicación afectiva que es vital y que se necesita hacerla para poder entendernos mejor entre todos. Porque como comentaba estos días pasados con mi compañero de Canal 13, Guillermo Domaniski, la inteligencia emocional exige abrirse al otro. Y nos cuesta mucho eso. Nos cuesta muchísimo. Por ahí hay que comenzar. Y tengo entendido, de esto no estoy seguro porque yo no estoy en la reforma educativa que ahora se llama transformación educativa, tengo entendido que allí es muy necesario que se incorpore el concepto de inteligencia emocional de forma transversal en el currículo. En pocas palabras, que aprendamos a ser y no solamente a conocer es el tema. En términos filosóficos sería esa la expresión. ¿No sería exagerado pensar que el que no seamos capaces o el que hayamos fracasado hasta hoy en el poder desarrollar esa inteligencia emocional nos esté atajando el progreso? Por supuesto que sí, como país sin ninguna duda, nosotros tenemos serias dificultades de construir proyectos en conjunto en Paraguay. Decía Ortega y Gasset, filósofo español, que es una nación, es un proyecto sugestivo, que nos interese, de futuro. Nosotros no tenemos un proyecto de futuro como nación. Es más, somos un país de las oportunidades perdidas. Perdimos la oportunidad que tuvimos con Itaipú en la década del 70, por ejemplo, en la década del 80, de no transformar el país. Es decir, en pocas palabras, nosotros tenemos una dificultad de imaginarnos como nación
Tenemos sí identidad, eso no cabe ninguna duda, pero como nación, como proyecto hacia el futuro, tenemos serias dificultades. Lo que nosotros vamos haciendo es saltar de un agujero a otro agujero nomás. Improvisando permanentemente. Además no tenemos casi estadistas, pues yo creo que el mejor estadista que tuvo Paraguay, según dicen los historiadores, es Eligio Ayala, y él fue presidente en la década del 20. ¿Y después qué? Eusebio Ayala quizás, y después un páramo total. Aprendimos con Stroessner a callar, a traicionar y a ser serviles. Eso nos dejó Stroessner. Y sigue su sombra gigante 30 años después. Sin desligarnos de lo que es también la inteligencia emocional, y eso creo que también juega mucho con el estado depresivo, o en lo que nos cuesta a nosotros el poder comunicar cuando estamos mal, por ejemplo. Nos falta mucho el poder comunicarnos eficazmente y el poder admitir cuando nos sentimos en un estado de depresión o cuando tenemos que hablar abiertamente de la salud mental. Nos cuesta mucho el salir de ese agujero que nosotros mismos creamos porque nos cuesta comunicarnos. Por supuesto que nos cuesta comunicarnos porque nunca nos han enseñado. Yo me acuerdo siempre de algo muy sencillo que consiste en aprender a dibujar. Yo fui siempre muy malo en eso y por eso me acuerdo. Aprender a dibujar significa que en un momento dado uno comienza haciendo algunas rayas. Un buen profesor que va enseñando, le va enseñando a que esas rayas se conviertan poco a poco en más inteligibles, en más inteligentes y que pueden ir conformando un retrato, por ejemplo. Ese es un proceso de aprendizaje. No es que se da de golpe. Por supuesto nos dirán, pero está luego la inspiración del genio. También está eso, no discuto. Pero en general son excepciones. Son excepciones. Es aprender. Bueno, por supuesto que eso no hemos aprendido. Y de nada sirve culpar a los padres, porque nuestros padres son hijos de otros padres y esos otros padres de otros padres. Es decir, nosotros desde 1811 al año 2019, alguien puede hacer un cálculo matemático de qué cantidad de estos años fueron dictaduras y va a sacar la conclusión de que nosotros somos por eso un país aletargado. ¿Qué nos faltaría para poder construir esa sociedad a modo de poder proyectarnos, que es algo que no estamos haciendo a hoy, como decís, estamos improvisando, y sobre todo el poder proyectarnos de manera inteligente emocionalmente, con un sentido colectivo de nación, no solamente con una identidad, el famoso paraguayo pues tiene su identidad, el agarra guaraní, del trabajador, del solidario, pero más allá de esas características solitarias en sí, poder construir un colectivo que nos ayude a ir progresando como sociedad en esta etapa democrática que también mencionabas. ¿Qué nos falta? Ay, yo soy muy contundente. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar, de Antonio Machado. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. En la medida en que vaya rompiéndose, no rompiéndose, me corrijo, horadándose, por lo menos haciéndole algunas marquitas a la impunidad, que la gente comienza a ver que también hay algunas personas que empiezan a tener muchísimo poder, pueden caer en un momento dado y la impunidad se puede horadar. Eso es una enseñanza de extremada importancia. 2, que poco a poco, de manera incipiente, la gente vaya diciendo estoy harta y voy a salir a la calle. Poco a poco. 3, que poco a poco vaya habiendo una renovación de la clase política. Es un proceso que se va a ir dando. Y esto que estoy hablando tiene que estar sostenido. Fíjate que 25 años después de la reforma educativa, 8 de cada 10 chicos no entienden lo que leen. ¿Qué hicimos entonces nosotros? Algo hicimos mal. Ahora se llama transformación educativa. Yo doy mucha importancia a la mayor cantidad posible de chicos, la mayor cantidad de tiempo en el sistema educativo. 4 de cada 10 estudiantes solamente terminan la educación media. Ahora un poquitito más termina probablemente, pero es poquísimo. Entonces, lo que hay que hacer es ir generando un nuevo proceso educativo que, acumulado con este espacio de libertades que ya nos enseña hoy que no hay nada que pueda ser oscuro y que va al escrutinio público, cualquier cosa puede saltar, este conjunto de factores que nos van a ir enseñando que nosotros podemos. Es un proceso gradual el que tiene que darse. No hay otro camino más que un proceso gradual. No es que va a venir un iluminado a ganar las elecciones del 2023 y que le va a reemplazar a Marito. El político mesiánico, el que va a venir a salvarnos. Eso no por ahí no va. Sí podemos ir buscando elegir mejor, eso sí. Listas no bloqueadas permiten elegir mejor, por ejemplo. ¿Por qué nos cuesta tanto elegir hoy? Decías, 25 años de una reforma educativa, 30 años de democracia, pero aparentemente de alguna forma seguimos eligiendo mal, o nos cuesta mucho elegir bien. Porque el menú que tenemos no es muy bueno. Uno puede elegir un menú si es que hay una variedad interesante, pero el menú que tenemos nosotros a nivel de partidos políticos no es muy bueno. Finalmente uno tiende a elegir el mal menor realmente.
Hubo momentos, sí, en la transición, recuerdo de mucha expectativa. Yo recuerdo lo que significó la expectativa cuando surge como una suerte de esperanza que venía desde fuera del sistema político Fernando Lugo entre el 2006 y el 2008, por ejemplo. Sin ninguna duda, ese fue un fenómeno que generó una gran expectativa que después no se generó otra vez. Una suerte de esperanza que después, con lo que vinieron después, no hubo tal expectativa grande como la que se dio con Lugo, porque Lugo venía justamente desde afuera del sistema político, era un outsider, era alguien extraño al sistema político. Creo que eso va a tener que pasarse un tiempo. ¿En qué? En que a medida que más jóvenes vayan incorporándose a la lucha política, más esta renovación con estas condiciones que yo te di, que la impunidad puede ser un poquito arrinconada, que sigamos teniendo libertades públicas, que vaya mejorando el sistema educativo, que la economía, fundamental, no me quiero olvidar, que la economía vaya dando un mínimo de satisfacciones a la gente en términos de su bolsillo y su estómago, no de los grandes números del Producto Interno Bruto. Mientras se vayan dando estos elementos, la transformación irá siendo de manera gradual. Me dirás, esto es un proceso lento, y sí, rápido no va a ser, porque nosotros no venimos de un sistema democrático, no venimos en nuestro pedigrí, no está la democracia metida dentro de nosotros. El chip no está. Entonces, nosotros estamos inventándonos, como diría Marco Antonio Salís, invéntame. ¿Y cree que ese proceso empezó ya o todavía ni siquiera empezamos a dar esos pasos? Yo lo que creo es que empezó, la gente quizás es muy pesimista, hoy comenzó en 1989, por lo menos cuando se fue aquel terrorista de Estado que fue Stroessner. Acá hubo terrorismo antes del EPP, nunca hay que olvidar eso. Acá el terrorismo fue estatal, directamente. Desaparecieron jóvenes y muchos jóvenes. Por lo tanto, ese fue un régimen terrorista que nos enseñó el terror. Nos enseñó el terror permanentemente y durante día a día, semana a semana, minuto a minuto, durante generaciones. Eso no es fácil de cambiarlo inmediatamente, pero se está haciendo camino al andar. Esta conversación entre nosotros, las posibilidades de que ciertas personas importantes en este momento tengan problemas con la justicia por actos de corrupción, de que la impunidad esté de repente siendo golpeada de manera firme, de que haya chicos que cada vez estén más despiertos y queriendo exigir sus derechos. Algo está cambiando. Algo está cambiando y cambiando muy importante. Los cambios son más lentos porque venimos de una experiencia catastrófica. A vos que te tocó estar en el periodo de la dictadura, en este periodo de transición democrática que empezó cuando cayó Stroessner, ¿cuál crees que es la diferencia de pensamiento o la renovación del pensamiento que más nos costó y nos sigue costando el cambiar en ese chip que decís que tenemos? 3 tipos de pensamiento. Uno es la tolerancia. Somos tremendamente intolerantes. De hecho, no es que la intolerancia viene con las redes sociales. Las redes sociales lo que hacen es amplificar toda nuestra intolerancia. Vemos, perdón por los olimpistas, en blanco y negro todo. O esto es así, o esto tiene que ser así. Lo contrario. Pero nos puede dar un punto intermedio. Vivimos en paralelas, no vivimos en diagonales. La diagonal, porque es preferible, decía Mariano Grondona, periodista argentino, la diagonal cruza varias calles. Las paralelas no se encuentran nunca. Nosotros vivimos en paralelas, no vivimos en diagonales, nos cuesta la tolerancia. Punto 1, la tolerancia. En segundo lugar, el pensamiento crítico. Aprendimos justamente a no ser críticos, a aceptar las cosas tal como o a no exteriorizar la crítica. O a exteriorizar la crítica. Ahí tenés un segundo elemento. Y un tercer elemento clave es la resistencia al cambio. Nos cuesta mucho aceptar cambios profundos. Esto es importante. Ahora está muy de moda un historiador israelí, Yuval Harari, que escribió, entre otros, en torno al Homo sapiens, Homo Deus, y ahora tiene 21 lecciones para el siglo XXI. Y él dice que tenemos que formarnos en este siglo en 4C. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Las 4C. ¿Qué significa, en pocas palabras, aprender a aprender? Fíjate, pensamiento crítico significa mayor, por lo tanto, flexibilidad. Lo mismo, creatividad es mayor flexibilidad. Comunicación y colaboración significa trabajar en conjunto, saber trabajar en equipo. De esas 4C, disculpame que te interrumpa, sí. Del 1 al 10, ¿cómo fuimos avanzando? ¿En qué nivel estamos? Nosotros nos superamos en conjunto. Tomando el promedio del conjunto, nos superamos 5, del 1 al 10. O sea, avanzamos porque evidentemente hoy sí hay más expresión, muchísima más expresión que hace muchos años en términos de la búsqueda de la protesta en torno a cuestiones que nos afectan directamente. Sí, hay más que hace 30 años. Pero estamos ya en el siglo XXI. El golpe fue en el siglo XX. Stroessner se fue en el siglo XX. Ahora estamos en el siglo XXI. Por lo tanto, en el siglo XXI tenemos que aprender a qué.
aprender a aprender, como decía la UNESCO, aprender cada vez más a ser flexibles y adaptarnos rápidamente a lo que se viene y por lo tanto también a desaprender, a dejar de lado aquello que es un obstáculo. Es todo un proceso que hay que darse. Yo insisto mucho en el tema de la lectura porque sigo creyendo que todavía el ser humano no inventó algo distinto a la lectura en cualquiera de las plataformas. Sean las plataformas digitales o en formato de papel, eso no importa. En cualquiera de las plataformas, la lectura reposada y analítica, la lectura que nos implica encontrarnos con nosotros mismos y encontrar también posibilidades de creatividad. Entonces, choca mucho, desde luego, esa falta de lectura comprensiva que tiene una gran parte de nuestros chicos. Por eso yo insisto mucho en la lectura. Y si hay algo importante de la lectura, insisto siempre en que se lea la novela El nombre de la rosa de Humberto Eco, y ahí se va a dar cuenta uno de esto. ¿Cuál es el escritor con el que más se identifica Carlos Martini? Por un lado con Robert Stevenson, por su novela Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Somos más de una persona. Un monstruo de repente, un médico respetable por otro lado. Tenemos más de un rostro. Eso aprendí. Con Franz Kafka, el autor de La Metamorfosis y El Proceso, por el sentido absurdo de la vida y cómo hasta qué punto este universo no tiene ningún sentido. Somos nosotros que tenemos que intentar darle un sentido. Pero que el ser humano librado a sí mismo tiene que pelear contra el propio absurdo. Y luego los existencialistas como Sartre y Camus, que me enseñaron precisamente ese punto. Lo importante es esta existencia ahora, en este momento, sabiendo que es muy difícil, sabiendo que hay mucha irracionalidad en todo lo que se hace, pero ahora sí peleando desde el absurdo. Haciéndolo de Sísifo, aquel personaje que fue condenado por los dioses a subir una piedra a la montaña que se volvía a caer, pero él volvía a subirla. Quizás estemos condenados a eso, pero hay que intentar volver siempre a subirla. Por eso, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que somos varios personajes en uno. Kafka, el absurdo de la existencia, él fue tremendo cuando dijo, habrá mucha esperanza, coma, pero no para nosotros. Y Sartre y Camus que nos enseñaron la existencia ahora, en esta tierra, ahora mismo. Estamos arrojados al mundo y estamos condenados a ser libres, decía Sartre. Esas son mis líneas fundamentales. ¿Crees que existe el olvido? Sí, Borges lo dijo muy bien, ¿eh? Somos el olvido que seremos. Hoy estaba leyendo a Borges, somos el olvido, claro que sí, ceniza hacia el futuro. Una gran lección nos da el Eclesiastés en la Biblia. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir, hay un tiempo para reír, hay un tiempo para llorar y también hay un tiempo para el olvido. Finalmente todos en algún momento seremos olvidos. Pero decía también Benedetti, el olvido está tan lleno de memoria que no caben las remembranzas. Que me encanta muchísimo. Solamente que yo creo que a la postre, más allá de las obras que dejemos, en algún momento nos olvidarán. Bueno, lo que decía Carlos Martini en el bloque anterior creo que termina siendo cada bloque mucho más fuerte con relación al primero, ¿no? Por la forma en la que se abría y por la forma en la que revelaba el lugar que eligió, el momento que eligió, la forma en la que planificó, pero sobre todo cuáles eran los sostenes que tenía y una cuestión de alerta que creo es importante por la cantidad de gente que sufre depresión en nuestro país. ¿Cuáles son las señales que lanza una persona que está pasando por una situación como esta? Totalmente. E insistir con lo que decíamos también al principio, el hecho de que pareciera ser que la salud mental todavía no es parte de una política pública que tenga las dimensiones de otras campañas u otras políticas públicas en materia de salud y debería ser. Cada vez tenemos casos más macabros, el número de suicidios, historias como esta que mucha gente se habrá sentido identificada en parte. Bueno, es un momento de activar algún sistema de salud mental y tomar en serio el tema. Vamos a esta siguiente parte de la nota con Carlos Martini. ¿Qué fue lo que te hizo desviarte del camino de la fe o abandonar el camino de la fe? Yo siempre comento de que eso todavía forma parte de algo muy personal, tan importante, eso marcó mi vida. Mi vocación era de ser sacerdote jesuita. Yo fui alumno del Colegio Cristo Rey 12 años, les tenía a ellos, hoy estoy muy alejado de ellos, les tenía un afecto tremendo, eran como un ejemplo, era el espejo en el cual yo me miraba. Por supuesto, un chico de esa edad, en un ambiente dictatorial, pero que en el Colegio de los Jesuitas le daban conocimiento, disciplina y le daban un sentido de la vida. Eso decía, pero yo tengo que ser jesuita. Y en eso yo andaba en 1975. ¿Estabas convencido de eso? Absolutamente convencido, no solamente convencido. Y en eso andaba yo en 1975
cuando me acuerdo también de octubre de aquel año, yo estaba terminando el 6º curso, tenía que tomar ya la decisión. En ese momento siento que prácticamente perdí la fe. Los motivos no puedo decirlos, pero sí tiene mucho que ver con esta lectura que te estaba mencionando recién acerca de preguntarme, pero ¿tiene algún sentido este universo? ¿Hay realmente algo más allá? ¿O todo se termina aquí en esta tierra? Esas preguntas, aparentemente unas preguntas que uno tendría que responder siguiendo, en mi caso, los esquemas que me daba el mundo de la religión, en un momento dejaron de tener una respuesta tan clara. Y eso rompió esa fe intensa de aquellos años, pero me dejó una profunda marca, a tal punto que yo luego estudié en la Universidad Católica, mi título es de la Universidad Pontificia de Salamanca, enseñé 20 años en la Universidad Católica y donde trabajo en Radio Caritas de la Universidad Católica. El 95% de mi vida está vinculada al mundo católico. Yo lo que intento es hacer qué en la vida. ¿Cómo se resume mi filosofía de vida? Vivir y dejar vivir. En pocas palabras, que cada uno elija el camino que quiera, siempre y cuando no afecta a terceros. Es plenamente válido. Sin entrar en los detalles que no querés comentar, ¿fue un hecho en particular el que te llevó a tomar un camino paralelo a la fe o fue una sucesión de preguntas existenciales o de dudas que te llevaron a tomar otro camino? Sucesión de preguntas que no encontraban respuesta dentro del mundo religioso. Fue una sucesión, no fue un hecho concreto. O sea, la fe no te daba la respuesta que vos estabas... Yo te digo octubre tenían. Porque yo recuerdo que fue en octubre cuando yo dije, bueno, tengo que hacer otra carrera. Ya no puedo ser sacerdote. Pero mira que cómo aquellas decisiones juveniles marcan. Aún hoy, mira que estamos en el 2019, recién estamos hablando del año 1975. Aún hoy, en ciertas madrugadas, pues yo hago mucho lo siguiente, escucho mucha música retro de madrugada en mi biblioteca con mi amigo Caínche Tommy, porque es un momento de relax. Me hago esta pregunta, ¿y si yo hubiera sido un buen sacerdote? Si me hacen esta pregunta, si vos volvieras a nacer, ¿qué serías? A ello no daría un segundo, sacerdote jesuita. Por lo tanto, alguna huella dejó para que tantos años después, aquella experiencia, aquella vocación siga siendo tan importante para mí que en noches, cuando uno está a solas consigo mismo, es decir, está realmente con uno, sin máscaras, está con la computadora prendida en YouTube, escuchando toda música retro, cuando en ese momento de repente escuchándole a Nicola Di Bari, escuchándole a Sandro, a Palito Ortega, a Tormenta, a Ava o a Roberto Carlos, de repente, ¡chic! Y si hubiera sido sacerdote, pues sería hoy, con 61 años, un sacerdote que llevaría 30 años de sacerdocio, porque los jesuitas tienen 11 años de carrera. Sí, más de 30 años ya llevaría yo de sacerdocio en este momento. ¿Te arrepentís de no haber seguido esa línea? Yo no me arrepiento porque fue la decisión que yo pude tomar en aquel momento al perder la fe. No tenía otra opción. Y hacer un engaño total, meterme en la carrera jesuítica. Eso no me arrepiento. Lo que pasa es que uno siempre hace esa hipótesis, pues. ¿Y si naciera otra vez, qué sería? Y bueno, si no fuera director técnico de Guaraní, y sería jesuita. ¿Y qué te da la convicción o la certeza de que efectivamente si naces de nuevo hubieras seguido ese camino y no hubieras tenido las mismas dudas? Buenísima pregunta. Ninguna certeza. Eso entra totalmente dentro del ámbito irracional. Esa es la cuestión clave ahí. Ahí no hay razón. Ahí hay sentimiento puro que no se puede agarrar con la razón, como lo enseñó Freud. Hay muchos aspectos de la razón que son solamente aparentemente racionales. Hay un mundo dentro de nosotros, desde los instintos, la pulsión de vida, la pulsión de muerte, que dicen mucho sobre el ser humano, no solamente la razón. A esa respuesta que yo me doy a mí mismo no tiene fundamento alguno, entre otras cosas porque no creo que yo vuelva a nacer. ¿Crees que hay un sentido de vida más allá de todos estos cuestionamientos que uno tiene? El final del universo mencionabas vos, qué pasa cuando uno muere. El hombre en sí tiene un propósito, tiene un sentido de vida. Que uno se construye en la vida, lo que decía, como te digo, el existencialismo. Sí, probablemente todo sea absurdo, pero a pesar del absurdo tenemos que comprometernos con ese ser humano que está sufriendo. ¿Cuál es el sentido, por lo tanto? El que nos construimos nosotros mismos. ¿Y cuál es el sentido que yo creo que me construí para mí mismo? La solidaridad con el ser humano. Lo que hoy llama el Papa Francisco las periferias existenciales, donde hay sufrimiento. Yo soy una persona de centro izquierda y de izquierda. Y yo lo que encontré en esas corrientes es que hay una opción, más allá de las situaciones de error garrafal de algunos de estos gobiernos que se llaman de izquierda y que son realmente terroríficos, de solidaridad humanista.
Yo creo en un socialismo democrático que se base en una redistribución equitativa de la riqueza y que no tenga tantas heridas entre unos pocos que tienen mucho y otros muchos que están en la precariedad. Sigo creyendo en esa opción. Por eso siempre que tengo que votar veo en el menú, bueno, a qué izquierda potable o a qué centro izquierda potable puedo votar. Ese es el sentido que yo le encontré a mi vida. Es decir, un sentido estrictamente humanista. Alejandro Dolina, este periodista argentino, dice algo así como que el universo es una inmensidad hecha de ausencia, coma, a la que solo le salva el amor. En mi caso, amor, ¿qué significa? Compromiso con los demás. ¿Y cómo hago yo eso hoy? A través del periodismo. Antes a través de la docencia universitaria y antes a través de una gran época de mi vida que fue la militancia política en el Partido Revolucionario Ferrerista, en su corriente de movimiento hacia el socialismo y en el Encuentro Nacional también una corriente de centro izquierda que era la Sociedad Democrática. Yo lo que voy buscando son trincheras de donde puedo pelear, por lo menos como dice en una canción sobre Navidad, Perales, José Luis Perales, mientras cese una guerra y duerma un cañón, habrá Navidad. Si tuvieras que elegir a una persona en la historia, a quién entrevistar, ¿a quién elegirías? Elegiría más de una, pero si me pedís ahora mismo a quién yo elegiría entrevistar en este momento, yo elegiría a Platón. ¿Por qué a Platón? Él nos enseñó siempre el tema de que hay que ir más allá de las apariencias. Él decía con el mito de la caverna, los seres humanos son como personas que están atrapadas y ven las sombras de lo que se mueve fuera de la caverna. Lo que se mueve fuera de la caverna es la verdad. Hay que romper las cadenas y mirar la luz real para ver la realidad. Platón nos enseñó que hay que dudar de las apariencias, que hay que buscar la verdad, que es un proceso de construcción. Me encantaría tener una conversación con Platón, que fue tan importante en mi vida, en mi formación, porque yo tenía un profesor, todo un maestro en la Universidad Católica, Adrián Vidal Laburo, que nos enseñó muchísimo historia de filosofía en Grecia y sobre todo nos enseñó mucho a Platón. Lo elegiría a Platón. Tendrías una conversación platónica. Bueno, ahí lo dijiste. Todos mis amores son platónicos. Yo soy de los que cree que los amores para nunca son los únicos amores para siempre. Yo soy un fanático de Platón del amor. ¿Cuántas veces se llegó a enamorar Carlos Martínez? Muchas veces enamorar. Lo importante es no dar el paso nomás. Porque cuando se da el paso yo creo que ahí la cosa se complica más. Pero te digo, si uno permanece siempre enamorado a distancia y meramente platónica la relación, no se destruye nunca aquello. Queda siempre como algo, lo que decía un poeta inglés, Eliot. Lo que pudo haber sido y no fue, permanece como perpetua posibilidad. Y los amores platónicos permanecen como perpetua posibilidad. Uno nunca se divorcia de su amor platónico, ni discute y se enoja una noche y tiene que hacer una reconciliación posterior. No, eso no existe en el amor platónico. Ni hay que ir a comer tallarines con los suegros tampoco. No. Esos son amores para siempre. Y esa fue una decisión que tomaste desde siempre. El siempre. Permanecer con como la soledad como compañía. Claro, yo me enamoré tan intensamente de una alumnita de la Providencia que finalmente mi primera novela está de forma encubierta, inspirada en ella, ¿Dónde está mi primavera? Por supuesto. Donde a mí me van a conocer mejor realmente es si comienzan a hurgar en mis novelas, ¿Dónde está mi primavera? Tarde de abril. Ahí es donde uno, como decía Vargas Llosa, ahí está la verdad de las mentiras. O sea, una novela es una mentira, nada se acaba. Margaret Atwood es creación ficcional, pero ¿cuánto de verdad hay detrás de lo que escribe una persona? En mi caso, ¿cuánto de mí hay adentro? Muchísimo, es cuestión de leerla nomás entre líneas para darse cuenta qué hay detrás de ahí. En las novelas yo soy mucho más libre que soy en el periodismo. Ahí yo creo un mundo de ficción para pero con muchas verdades. Con muchas verdades internas. Por eso nunca presto un libro, no es porque yo tenga miedo que me roben. Ojalá que me roben y que roben libros en Paraguay. Eso sería un avance extraordinario que la gente comience a robar libros. Acá nos asaltan librerías. Ojalá que la gente comenzara a robar libros en gran cantidad. No, porque yo subrayo mucho mis libros. Y subrayo y hago notas, como vos ves acá también. Si esto llega a caer en manos de una persona que pueda leer adecuadamente mis notas al margen y mis subrayados, acá está Carlos Martínez. Por eso la única persona que conoce bien cuál es el sentido de mi novela es mi psicóloga. Ella sí puede leer lo que no se lee de entrada. Entre líneas. Entre líneas, ahí estoy yo. Pero por eso nunca presto. Porque aparte de las otras novelas, yo subrayo, anoto, marco. ¿Vos te imaginás que 2 o 3 de mis libros de novela que yo leo caigan en manos de una persona que comienza a leer mis apuntes? ¡Socorro! Cuando uno escribe, ¿crees que es imposible disociar al escritor de lo que está escribiendo? O sea, uno termina escribiendo, aunque sea una novela, aunque sea una ficción,
parte de sí mismo? Absolutamente. Esa es una discusión que hay. Yo no soy crítico literario. Se van a enojar conmigo otra vez los críticos literarios, pero te voy a responder. Todo escritor pone algo de sí en su literatura. Hay algo de sí. No es que uno se separe totalmente del libro. Algo de nosotros está siempre puesto allí. Por eso, las buenas novelas que hacen realmente en el fondo, emocionarnos. ¿Y por qué nos emocionan? Porque hay mucho del autor o la autora en esa novela. Y porque nos sentimos identificados tal vez Por con supuesto. Ahí está, volvemos al principio, ahí está la comunicación interpersonal. Por eso yo creo fundamental entender que las redes son una parte de la experiencia de uno. Yo estoy convencido que si mi psicóloga agarra una selección de mis posteos de los últimos 3 años, los imprime y llega a leerlos, va a decir, pero acá está, hay cosas que yo sé perfectamente lo que está acá. Yo creo que ¿sabes lo que está en mis redes sociales? Una autobiografía escondida, oculta, disfrazada, pero autobiografía al fin. Yo no una sola vez no he escrito algo que no me saliera de mí mismo. Por eso es que yo no escribo de política, ni de economía, ni de sociedad, ni de cuestiones que tengan que ver con a dónde vamos a cenar esta noche, qué rico está el helado, o qué feliz estoy. Pues yo no estoy feliz, no voy a poner que estoy feliz. O sea, lo que nosotros leemos en redes sociales es Carlos Martín tal cual es. Encubierto. Bastante, digamos, difuminado, es cierto. No digo todo lo que sé, porque si no ya nadie me contrataría en ningún medio de comunicación, obviamente. Pero si está encubierto, yo no pongo allí, por eso que yo te decía, yo no pongo allí lo que está bien de mí. Por eso que yo te decía, yo cuando comencé con las redes sociales en enero del 2017, esperaba que esto fuera para 40 personas, que pudieran justamente compartir este tipo de reflexión. Ahora, me viene la pregunta, vos me decías, si naciera de nuevo, hubiera sido un sacerdote jesuita. Si tuviera que volver el tiempo atrás a tomar la decisión otra vez de ingresar o no a las redes sociales, ¿te meterías igual de lleno en las redes sociales o no? Lo que ocurre es que si mamá no hubiera caído enferma, yo no iba a estar en redes sociales. Es una consecuencia directa. Directa. No iba a tener esa necesidad, nunca la tuve. Mamá era mi confidente, mi amiga. Entonces nunca tuve esa necesidad. Por lo tanto, yo llego, por eso yo siempre digo, yo en realidad llego a las redes sociales en un vuelo tormentoso que partió de un aeropuerto que estaba en la frontera entre el purgatorio y el infierno. Ese avión, en medio de muchas tormentas, me trajo hasta las redes sociales. Obviamente, quien viene de la frontera entre el purgatorio y el infierno, en un vuelo, además tormentoso, donde uno más de una vez creyó que el avión se caía, imagínate cómo llega a destino. No llega ileso, no llega sano, llega golpeado, patitieso y sumamente roto, como decía Benedetti, roto pero entero. Estaremos rotos, pero estamos enteros. Así yo llegué. Ahí yo agarré las redes sociales como una tabla para comunicarme con otras personas, pero de ahí yo vengo. Yo no vine porque una vez decidí, bueno, voy a meter en las redes sociales a opinar sobre, por ejemplo, el Partido Colorado y su gobierno. No. Es una suerte de compañía también. Es compañía, es cercanía y afectividad. Cuando yo estoy con alguna persona tomando un café acá, de las que yo participo, nunca hablamos de esos temas grandes. O hablamos de Guaraní, del tema fútbol, o bien ya entramos a hablar de cuestiones como las que estamos hablando nosotros. Yo acá no me dedico a analizar exactamente si la política económica del actual ministro de Hacienda, nunca bien ponderado, por cierto, va a tener éxito o no va a tener éxito. Honestamente, acá la presencia del ministro de Hacienda me es insignificante, irrelevante totalmente. Cuando yo hablo con la gente, hablo de otros temas. Es importantísimo el ministro de Hacienda, claro que sí, para ver si saca este país del pozo en que está. O él, y veremos lo que le sigan, a él también. Pero no es un tema de aquí, no es un tema de los afectos míos, no es un tema existencial. Estando en el mismo lugar donde realizaste la llamada a Ana, si hoy mismo, al momento que alguien estaba viendo y escuchando esto, alguien tiene en su cabeza o tomó la decisión de quitarse la vida, ¿qué le dice Carlos Martínez en el mismo lugar donde tomó el teléfono y le llamó a Ana para salvar su vida? Que llame a alguien, que no lo haga, que siempre hay una segunda, tercera, cuarta o quinta oportunidad en la vida, que uno puede estar en el pozo, pero puede estar viendo que en algún momento puede salir del mismo y que recurra a una persona de confianza inmediatamente después, que recurra a un profesional de la salud, sea psicólogo o psiquiatra. Si, insisto con esta pregunta, no puede o no tiene el valor de contarle a alguien, de acercarse a alguien, ¿cuáles son las alternativas para salir de ese pozo? Y llamar urgentemente, ahí sí en ese caso, al 911. Sé que hay alguna suerte de contención inmediata, pero si no recurre luego a algo más, su situación es complicada. Hablar y hablar es la cuestión.
Hoy Carlos Martini sigue igual en un proceso en el que día a día, no sé si utilizar el término combate la soledad o es acompañada con la soledad. Eso no cambió para nada. De eso, ese Carlos Martini de antes de la caída de mamá en un estado grave de enfermedad, no cambió para nada. Yo sigo amando la soledad, sigo considerando que la soledad es mi camino, sigo sintiéndome muy bien estando solo, bueno, acompañado de las novelas, del cine, de la profesión periodística, de la prensa escrita, donde para mí ha sido un año muy grande porque me permitió hacer por fin lo que yo siempre quise, que es comentar libros en un suplemento cultural. Me aceptaron en ABC, estoy en ABC en el suplemento cultural. Siempre soñé hacer un programa de libros, estoy haciendo un programa de libros en ABC TV. Siempre soñé también que en el noticiero del 13, aparte de recomendar libros, pudiéramos también sortear libros, sorteamos libros, y siempre pensé que en Caritas era importante tener un espacio pagado por una librería para promocionar libros, y lo tenemos. Es decir, ¿en qué sentido? Por supuesto que no estoy solo, como te das cuenta, solamente que mis amigos están en letras de un libro. Dos preguntas para terminar y agradecerte el tiempo que me conseguiste y el poder hablar acá casi sin filtro de lo que sea que consultaba. ¿Qué sueños le faltarían por cumplir a Carlos Martini y cuál es el legado que quiere dejar Carlos Martini en la sociedad, en este mundo? Comienzo por el legado. Yo soy obsesivo con Octavio Paz, quien dijo que hay que dejar huellas del alma. ¿Qué es lo que yo quiero dejar específicamente? Primero, esos 20 años de enseñanza católica fueron claves. Que esos alumnos míos, que esos profesionales hoy sean profesionales al servicio de los demás. Ese es un legado, el legado de la docencia universitaria es fundamental. El otro punto, con el periodismo, yo quisiera alegar la noción de que uno puede ser honesto y tener, pese a eso, un espacio. Y equivocarse solamente de acuerdo a uno mismo y no equivocarse por quedar bien con el patrón o por quedar bien con alguien que le quiere pasar un dinero por debajo de la mesa. Honestidad en la función periodística, ese es otro legado que quiero hacer. Ser capaz de mostrar información transparente. Y el tercer legado que yo quiero hacer es el amor a los libros, que la gente se dé cuenta que en los libros va a encontrar mundos distintos, llenos de fantasías que le van a hacer muy bien y que pueden escribir los chicos hacia el futuro. Ese legado de que todos podemos escribir es clave. Eso en cuanto a legado se refiere, yo creo que es fundamental. Y con respecto a la primera pregunta, que era... ¿Cuáles son los sueños que le faltan cumplir a Carlos Martini? Uno de ellos te diría que es fundamental. ¿Cómo una persona que ama tanto la música no sepa ejecutar un instrumento musical? Yo tuve dos sueños, o era piano o era violín. Tengo 61 años, no he podido aprender todavía un instrumento musical. Esa es una tarea pendiente que yo tengo absolutamente. Y las otras tareas pendientes tienen que ser publicar las siguientes novelas, que es donde yo finalmente soy más yo mismo. ¿Verle a Guaraní campeón de la Libertadores? En el siglo XXI, ahora el año que viene, mi ilusión ¿cuál es? Campeón Apertura, campeón Clausura, Copa Libertadores en la final y Copa Paraguay. Quiero que tiene que ser el gran año de Guaraní. Eso sí es lo que me alegra permanentemente. Con el Olimpia de Roque Santa Cruz es difícil, ¿no? Lo mismo, nos empataron al final. Carlos, muchas gracias por el tiempo. Al contrario, muy amables. Bueno, llegamos a la parte final de esta edición de AM, edición que de alguna manera para nosotros despide el año también. Ya el próximo capítulo vamos a tener una misión especial de lo que creemos fue un compilado de lo más importante de este año. Pero ha sido nuevamente un placer, un privilegio poder hacer periodismo, poder acompañarles en este ciclo con un gran equipo al que agradezco también el soporte que nos permitió estar aquí en NPI con la producción de Chena, pero por supuesto con el compromiso de siempre. Enrique, fue un gusto. Igualmente, Santiago, mi respeto a todos los compañeros que hicieron posible esto, la gente de NPI, a los compañeros de Chena, de AM, así que un fuerte abrazo para todos y para ustedes, que tengan el mejor de los años, que sea un año 2020 con mucha fuerza, un año de recuperación de todo esto que pasamos en el 2019. Que sea un gran 2020. Gracias por acompañarnos. El éxito de siempre. Muy buenas noches.